Vamos con nuestro estudio, amados hermanos. Nos vamos ya al capítulo 37, ¿no? 37, que, bueno, hemos estado viendo hasta el capítulo 36. Y bueno, el capítulo 37 em, es tal vez uno de los más emblemáticos de toda la Biblia, porque relata el, el valle de los huesos secos, ¿no? De que tal vez muchos de ustedes lo han estudiado, han, han enseñado también el valle de los huesos secos. Esto habla del Valle de los Huesos Secos, de los versículos del 1 al 14 del capítulo 37. Y bueno, esta visión es extrema porque no hay vida, no hay estructura, no hay esperanza, no es enfermedad, es una muerte total. Y bueno, la pregunta clave es, ¿vivirán estos huesos? El profeta le pregunta, ¿no? ¿Vivirán estos huesos? No es una pregunta informativa. Bueno, Dios le pregunta al profeta, ¿no? ¿Vivirán estos huesos? Y el profeta le responde y le dice, Señor, tú lo sabes. Esto no es una pregunta que tal vez Dios quería saber la respuesta o quería escuchar su opinión o tal vez el profeta sabía este dato, ¿no? Sino que es una pregunta teológica, ¿no? Y Dios le hace esta pregunta y le dice, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta responde, Señor, tú lo sabes. Y esto reconoce que la vida no puede surgir desde un sistema mismo, sino que el dador de la vida siempre es Dios, ¿no? Entonces, Ezequiel es llevado por el Espíritu a un valle lleno de huesos secos que representan la casa de Israel y su estado de desesperanza y muerte espiritual, ¿no? Entonces, este proceso de restauración era los huesos, la estructura, la carne, la forma y el espíritu, la vida. Es algo, revela algo importante de que la restauración no es instantánea, amados hermanos. Es procedural, es dependiente del espíritu, ¿no? Algo, ay, perdón, algo importante que nosotros podemos mencionar, porque a lo largo del estudio de estos capítulos hemos ido viendo, ¿no? De que realmente fue todo un proceso. Entonces, fue algo procesual. La palabra profética y también el espíritu actúan juntos, ¿no? Porque la palabra ordena, pero el espíritu vivifica. Entonces, el texto mismo lo interpreta, no es que nosotros tal vez tenemos que sacar interpretaciones como tal vez en otros capítulos. En este caso, el texto mismo lo interpreta, ¿no? Podemos leer estos versículos que son eh, los versículos del 1 al 14. Por favor, ¿alguien lo puede leer? Capítulo 37, versículos del 1 al 14. ¿Alguien lo tiene? Amén, licenciada. Enseguida, enseguida. Gracias. Así dice la palabra de Dios. Dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Jehová, hablé. Y lo hice, dice Jehová. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él Perdón, para José. creo que nos hemos saltado. Del 1 al 14, por favor. Capítulo 37, Amén. del 1 al 14.
Amén. Y dice así la palabra. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza el espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saqué de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Palabra de Dios. Muchas gracias. Entonces, aquí algo muy importante que dice de que los huesos estaban totalmente, completamente secos, ¿no? Totalmente secos. Y bueno, tenemos que entender que este exilio no fue una crisis solamente política, sino fue una experiencia de muerte nacional. Ellos estaban totalmente muertos espiritualmente, porque recordemos que habían llegado a, a un estado espiritual, ¿no? A un estado de decadencia moral y espiritual. Entonces, la promesa es radical en estos versículos, ¿no? Que iban a ver esta apertura de sepulcros, iban a regresar a la tierra e iba a haber una infusión del Espíritu. Entonces, esto trasciende, amados hermanos, lo político y entra en lo existencial y en lo, vamos a decir así también, en lo escatológico, ¿no? Eh, que nosotros podemos ver que los israelitas pudieron, bueno, por la misericordia de Dios, el Señor dice, estos huesos volverán a vivir. Entonces, no, ellos mismos reconocen, ¿no? Dice aquí los israelitas, ellos se andan quejando y dicen, no hay remedio, estamos perdidos, somos unos huesos secos, pero tú vas a hablar con ellos y vas a darles de mi parte este mensaje. Ustedes creen que están muertos, pero yo soy su Dios. Entonces el Señor estaba dispuesto a poder eh, nuevamente, ¿no? A poderles dar vida y bueno, poder también sanar, ¿no? Sus heridas y todas las promesas que Dios les había hecho.
realmente en este capítulo vemos que Dios les da esa esperanza, ¿no? Su estado evidentemente era deplorable, evidentemente era un estado tal vez que nadie podría pensar, ¿no? Eran huesos, pero que el Señor les dé esa esperanza de muerte a vida, ¿no? Impactante como el Señor tiene misericordia. Y más adelante ya en los versículos 15 al 28, justamente lo que estaba leyendo hace un momento nuestra hermana, ¿no? De los dos palos y la reunificación, porque Judá e Israel estaban divididos históricamente, ¿no? Nosotros hemos estudiado la división del reino, cuando ellos se dividen. ¿Cuál era el primer rey del norte? ¿Recuerdan? ¿El primer rey del norte o el primer rey del sur? A ver cuál recuerdan, después de la división del reino. Jeroboam era el primer rey del norte y Roboam el primer rey del sur, ¿no? Entonces, históricamente estaban divididos. Y bueno, ya en estos versículos del 15 al 28, habla, ¿no? Acerca de una reunificación, serán uno. Entonces, esto implica una sanidad histórica, una unidad política y una restauración del pacto de Dios. Nuevamente aparece aquí David como una figura de liderazgo y, y podemos ver que también se introduce a un concepto importante que es acerca del pacto eterno, ¿no? El pacto eterno y la restauración que ya no será provisional, sino iba a ser eterna, ¿no? Una provisión eterna de parte del Señor, una restauración total. El capítulo 38 y 39 habla acerca de Gog y Magog, ¿no? Eh, habla de Gog y Magog. Realmente, bueno, estos capítulos son altamente simbólicos y bueno, también con respecto a esto hay múltiples interpretaciones, ¿no? Eh, Incluso se le ha dado tal vez ya que Gog eh, eh, es Rusia, se le ha dado diferentes interpretaciones, ¿no? Pero Gog no es fácilmente identificable históricamente, funciona tal vez más como un símbolo del enemigo, ¿no? De, eh, Total y bueno, representa amenaza global, coalición de fuerzas, irrupción del caos contra el orden divino. Y bueno, la batalla como nosotros podemos ver, ¿no? Que lo interesante de poder analizar esto es que en la batalla es que Israel no lucha realmente, sino que Dios mismo interviene, ¿no? Con terremotos, confusión y destrucción interna del enemigo. Entonces, esto revela algo muy importante de que el conflicto final no se resuelve por capacidad humana, sino por acción divina directa. Y es Dios obrando a través de los tiempos, de la historia. Si tenemos también la línea dispensacionalista, en un futuro se va, se va a ver, ¿no? Toda la acción divina que Dios ha establecido, pero podemos ver que aparece repetidamente, sabrán que yo soy el Señor. En capítulos anteriores también lo hemos visto, que reiteradas veces el Señor dice esto, ¿no? Sabrán que yo soy el Señor. Y la victoria no es solamente militar, sino es revelacional, como ya lo decíamos anteriormente, ¿no? De que el Señor quería mostrarse a todos
que Él realmente es Dios todopoderoso. Entonces, aquí entran diferentes posturas escatológicas, como lo decíamos, ¿no? El, eh, la postura futurista o dispensacionalista va a decir de que se refiere a una guerra final literal, ¿no? Una guerra eh, final, ¿no? Donde literalmente Dios va a pelear contra el mal, ¿no? Contra el, el enemigo. Entonces, hay una guerra final literal, ¿no? Hay otra postura que es simbólica, que dice el conflicto, es el conflicto entre el bien y el mal, que siempre ha existido, ¿no? El conflicto entre el bien y el mal, que uno puede tal vez se está luchando ahí entre las cosas buenas y las cosas malas. Y la postura histórica dice que es la representación de amenazas recurrentes que a lo largo de la historia se han suscitado, ¿no? De que siempre han habido este tipo de guerras, amenazas, y representa justamente eso, ¿no? Que ya prácticamente se ha ido cumpliendo. Entonces, el texto permite múltiples niveles, pero insiste en algo que es central o importante. Como bien lo decíamos hace un momento, no vamos a dar o imponer una línea, sino que vamos a tal vez sacar lo más importante, ¿no? Que en este caso se insiste en que el mal no tendrá la última palabra, sino que el bien, o en este caso Dios siempre va a salir victorioso porque ese es su propósito, de que todos puedan ver que yo soy el Señor, dice, ¿no? En su palabra, de que se pueda revelar, de que yo soy el poderoso, yo soy el Dios todopoderoso, ¿no? Entonces, ese es tal vez eh, el mensaje que se quiere dar, ¿no? El mensaje de fondo de que el Señor se va a imponer ante todas las situaciones, ¿no? Que se puedan atravesar, ya sea a lo largo de la historia, en un futuro, como tal vez nosotros podamos verlo, pero al final el Señor se insiste en esto, ¿no? De que el Señor quiere revelarse a todos, ¿no? De una manera de que todos puedan ver de que Él es Dios Todopoderoso. El capítulo 40, el templo del futuro, dice en esa versión, y es la visión del templo. Y bueno, aquí comienza ya la sección final del templo con respecto a esto. Mm, Bueno, los capítulos del 30 al 43 de Ezequiel se centran en la profecía del juicio final sobre Gog y Magog, de lo cual ya un poquito hemos hablado, la restauración de Israel y la visión del nuevo templo. Estos capítulos son cruciales para poder entender la esperanza de Israel y la promesa de la presencia de Dios en medio de su pueblo, ¿no? Entonces, ya el capítulo 40 empieza hablando acerca de este templo, pero tenemos que entender que Ezequiel es un profeta para el exilio y más allá, ¿no? No, como anteriormente habíamos dicho, él no termina las profecías para Israel, para las naciones, no concluye, sino que él se introduce mucho más allá. Entonces, el amanecer de la esperanza, la visión de la restauración de Ezequiel hacia el final de su ministerio en el exilio, en el año 573 antes de Cristo, Ezequiel recibe una visión que trasciende la desolación del presente y vislumbra un futuro de gloria para Israel, ¿no? Entonces, es una, va mucho más allá de lo que tal vez se estaba anunciando, ¿no? Solamente para el exilio. Entonces,
El capítulo 40, ya hay, como les decía, en realidad 40, 40 y 41 y 42 justamente hablan, ¿no? Acerca del templo de Ezequiel, del templo, de la visión de Ezequiel. Entonces, en estos capítulos ya en el exilio, recordemos que en el exilio ya no hay templo, ¿no? Ya fue destruido, ya fue derribado. Y entonces podemos decir que esta visión no es una descripción arquitectónica simple, sino una proyección teológica del orden restaurado. No se estaba describiendo, quiero aclarar, de que estas características que se dan, las medidas, la precisión, eh, eh, todo lo que se le da a Ezequiel no tenían las mismas dimensiones del templo que había sido destruido, el templo de Salomón, ¿no? Sino era un templo totalmente diferente, ¿no? Entonces, eh, nada es arbitrario, sino contrasta con el caos y el juicio anterior que ya se había dado, ¿no? Es un contraste totalmente eh, bien marcado. Ahora recordemos también que en el capítulo 10, si no me equivoco, creo que sí era en el capítulo 10 de este mismo libro de Ezequiel, justamente en el capítulo 10 Dios abandona el templo, ¿no? Porque ya la presencia de Dios dice abandona el templo, pero ya en estos capítulos, en el capítulo 40 y 43, vamos a ver que Dios vuelve al templo con gran poder. Entonces, esto realmente no solamente se estaba enfocando a un edificio en sí, ¿no? Sino es una muestra de la presencia divina restaurada. Entonces, eh, aquí ya se prepara el espacio para su retorno, ¿no? Después de que Dios abandonó el templo, ya se prepara este espacio para su retorno. Entonces, ¿cómo entender tal vez este templo, ¿no? Ya les dije, hay diferentes posturas, pero hay tres grandes posturas que tal vez eh, se direccionan a esto. La postura dispensacionalista es que este templo va a ser antes el establecimiento de este templo va a ser antes del milenio, ¿no? El premilenialismo. La simbólica dice que este templo en realidad es la presencia de Dios en su pueblo, que ya prácticamente ya está, ¿no? Es la presencia de Dios en el pueblo. No hay una construcción del templo, no se va a dar, ¿no? Entonces, esa es la simbólica. Y la tipológica, que dice que el cumplimiento en realidad va a ser posterior, ¿no? Totalmente posterior. Entonces, podemos entender de que en estos capítulos del 36 al 40 representan una de las visiones más completas de restauración de toda la escritura. La tierra es totalmente renovada, el corazón es transformado y bueno, el pueblo revive, ¿no? El enemigo ya está totalmente derrotado, como lo hemos mencionado con Gog y Magog, ¿no? El espacio sagrado es reconfigurado desde las dimensiones específicas, eh, todo lo que los sacerdotes tenían que hacer en ese templo. Es totalmente un lugar santísimo, ¿no? Un lugar santo, donde se ve toda la estructura, vamos a ponerlo así, religiosa, totalmente cambiada, transformada, ¿no? Entonces, tal vez aquí hay una idea central que conviene que nosotros podamos eh, eh, mencionarlo, ¿no? De que la restauración no es una reconstrucción humana, sino una recreación divina, ¿no? Como ya lo mencionábamos, de los hombres
pero también en la estructura ya religioso, ¿no? Vamos a decir, de que es totalmente cambiado, ¿no? Entonces, Ezequiel no nos presenta simplemente un pueblo que vuelve del exilio, sino un pueblo que es transformado desde la raíz, nueva tierra, nuevo corazón, nuevo espíritu. Y bueno, ahora también vemos un nuevo orden donde Dios vuelve a habitar en medio de su pueblo, ¿no? Entonces, el capítulo 41 y 42 justamente hablan, hacen un recorrido de este templo, ¿no? Dentro del templo, las medidas, las proporciones, la simetría, que no solamente son detalles secundarios, sino son el mensaje mismo, una estructura, un mundo que ha sido desordenado por el pecado, por la idolatría, por todas las cosas, y bueno, el juicio de Dios, ¿no? Se ha manifestado, pero el templo aparece como una contradicción visible de este caos, de este, de, de todo este proceso, ¿no? Entonces, todo está cuidadosamente delimitado, medido, separado. Y bueno, la santidad bueno, tiene orden, ¿no? Es como Dios es un Dios de orden, ¿no? Entonces, aquí en esto también podemos ver los detalles impactantes que el Señor le da, ¿no? Entonces, la santidad en estos capítulos no es simplemente una pureza moral, es estructura correcta de la realidad en relación con Dios. Entonces, lo santo está bien definido, separado, protegido. Y eso es fundamental para que nosotros podamos entender, ¿no? El problema del pecado no es solamente moral, es también una distorsión del orden en la creación. Entonces, el templo no puede ser ambiguo, no puede ser difuso, necesita límites claros. Los espacios sacerdotales, las cámaras, los atrios, todo señala una verdad teológica muy importante de que no todo acceso a Dios es indistinto. Hay meditación, hay orden, hay preparación. Entonces, esto es lo que nos muestra este capítulo y tal vez el momento central como les mencionaba, está en el capítulo 43, ¿no? De que cuando el momento, cuando la gloria de Dios regresa. Y bueno, si hay tal vez en los capítulos anteriores lo hemos estado viendo de que la gloria de Dios abandonó el templo en el capítulo 10. Y bueno, este fue el punto más trágico de todo el libro. Recordemos que fue algo que fue devastador. Dios se retira, ¿no? Entonces, ahora ocurre algo tal vez impensable, ¿no? Que la gloria de Dios regresa. Ahora, el texto que podemos encontrar en los versículos en el capítulo 43 describe este regreso con una intensidad impresionante. No es silencioso, no es simbólico, tal vez en un sentido débil, sino es totalmente magnífico, ¿no? Impresionante, tal y como él había recibido a un inicio esa visión en el capítulo 1, en el capítulo 10 también, cuando se retira del templo, igual una presencia impresionante. Y ahora en este capítulo 43 también vemos, ¿no? Una presencia, pero impresionante. Entonces, esto no es solamente un retorno, es una reafirmación de la presencia divina en un espacio que tal vez ha sido preparado correctamente. Y aquí hay una idea crucial, importante, de que Dios no habita en cualquier lugar, habita donde su santidad es reconocida y ordenada, ¿no? Entonces, es algo que tal vez podemos nosotros mencionar, algo muy importante, es de que
el Señor dice, este es el lugar de mi trono donde habitaré para siempre. El Señor da, ¿no? Estas palabras que cambian completamente la lógica anterior del templo histórico, que podía ser profanado, que podía ser abandonado, podía ser destruido, pero aquí se habla de permanencia, ¿no? Habitaré para siempre. Este es el lugar de mi trono, ¿no? Entonces, son detalles importantes que al momento de la interpretación también nosotros tenemos que tomar muy en cuenta, ¿no? De que Dios está hablando de un lugar totalmente santo, donde ya no va a haber más pecado, no hay más tal vez esta transgresión, sino que es un lugar que refleja mucho la santidad, ¿no? Eh, También habla acerca de la consagración del altar. Cuando ya la gloria de Dios regresa, ya viene la consagración. Y esto es importante porque la presencia de Dios no elimina la necesidad de meditación, sino que la intensifica. Entonces, el altar indica que la relación con Dios sigue pasando por el sacrificio. La santidad no elimina la distancia, sino que la regula. Entonces, es importante notar estos detalles, las ofrendas para consagrar el altar, los versículos del 18 en adelante, ¿no? Eh, entonces, aquí se establece ya todas esta santidad, estos rituales, todo eso que va a ser de una manera totalmente diferente, ¿no? Diferente a la anterior. Los capítulos del 44 al 46, en realidad al 43, estos capítulos nos transportan a un templo futuro, meticulosamente detallado en sus medidas, inmobiliario, ¿no? Como les decía, dependiendo a la postura que ustedes tengan, tal vez van a ubicar, ¿no? El templo, si ha sucedido, ha pasado, es algo simbólico de la presencia de Dios o va a ser algo futuro, ¿no? Em, y bueno, los capítulos del 44 al 46, como les mencionaba, delinean las reglas que gobernarán este nuevo orden, abarcando desde las responsabilidades del principio hasta las funciones de los sacerdotes y las ofrendas del pueblo. Después de que esta presencia de Dios vuelve, ya el texto, estos capítulos, em, mm, no pasa directamente a la celebración, sino pasa a la regulación. La presencia de Dios justamente exige una estructura, no una improvisación. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 44 hay una restricción, la puerta cerrada, dice, hay una restricción del acceso, porque se establecen límites claros. ¿Quién puede entrar? ¿Quién puede servir? ¿Quién no puede acercarse? Esto no es una exclusión arbitraria, sino una protección de la santidad, ¿no? Y aquí se corrige uno tal vez de los pecados anteriores de Israel, la banalización de lo sagrado, ¿no? Que ellos, bueno, no habían tomado tal vez esta conciencia de que realmente era algo sagrado, ¿no? Y habían estado dentro del templo cometiendo eh, eh, tantos pecados, ¿no? Tanta inmoralidad. También aparece una figura interesante que es el príncipe. No es exactamente un rey como antes, un rey tal vez, ¿no? Un monarca, no es, pero tampoco es irrelevante, sino está subordinado al orden del templo. Y esto es algo muy importante porque el poder político ya no domina el espacio sagrado, está
sometido a él. Entonces, esto contrasta radicalmente con la historia previa de Israel, ¿no? De que ya podemos ver de que anteriormente era muy importante el poder político, ¿no? Pero en este caso está subordinado a, a lo sagrado, ¿no? Eh, sí, a lo sagrado, ¿no? Los capítulos 45, 46, justamente hay una regulación del culto, ¿no? Las ofrendas, las fiestas, los tiempos, todo está totalmente ordenado, no hay aquí que es espontáneo o que venga lo que venga, ¿no? Todo responde a una estructura bien organizada. Entonces, esto tal vez puede incomodar a una mentalidad que tal vez dice, no, hay que, no hay que encuadrarnos en algo y tal vez, ¿no? No sé, cómo ustedes organizan los cultos, sus reuniones, ¿no? Pero en este caso, está hablando de una verdadera adoración, ¿no? Que no es solamente expresión, es obediencia bien estructurada. El Señor da exactamente todo lo que Él desea, Él quiere y bueno, espera también que se pueda cumplir, ¿no? En obediencia. Y bueno, será toda esta estructura bien organizada, no improvisada, lo vuelvo a repetir, ¿no? Y bueno, Ezequiel capítulo 47, la vida que fluye desde Dios, el río de la vida, la bendición y la renovación. El capítulo 47 nos presenta la visión del río de la vida que emana del santuario y lleva bendición a cada rincón de la tierra. Aquí el lenguaje cambia de una manera impresionante, del orden arquitectónico que estábamos hablando, de una estructura arquitectónica del templo, las medidas, las personas que pueden acceder, de toda esa organización, estructura que estaba hablando del templo, ya aquí pasamos a una imagen dinámica, ¿no? Un río que sale del templo. Entonces, este río comienza pequeñito, casi tal vez insignificante, un río pequeño, pero crece progresivamente hasta poderse convertir en una fuerza imposible de contener. Entonces, esto es profundamente simbólico, amados hermanos. La vida que proviene de Dios no permanece estática, se expande, ¿no? Y va en ese crecimiento. El río hace algo totalmente extraordinario, sana aguas muertas, produce vida donde no había más vida, genera abundancia y esto es clave porque la presencia de Dios no solo habita, sino que transforma cualquier situación, ¿no? De lo muerto da vida, a lo seco regenera, cambia el lamento por danza, ¿no? Entonces, realmente hay un cambio, ¿no? Entonces, el templo ya no es solamente un centro al que se va, sino es una fuente desde la cual la vida se derrama hacia afuera. Impresionante, ¿no? Como nosotros podemos entender este río de vida. Ahora, hay una dimensión escatológica, tal vez aquí es imposible no ver proyecciones más amplias, ¿no? Porque hay una renovación de la creación, una reversión de la muerte, una abundancia universal. Entonces, el río representa tal vez la vida escatológica que procede de Dios mismo. Y bueno,
todos estos capítulos me gustaría que ustedes puedan leerlos y profundizar, ¿no? Mucho más con respecto a esto, dependiendo la postura que ustedes puedan adoptar, ¿no? Eh, y bueno, el capítulo 48, eh, el capítulo 48 de este, de este libro habla acerca de la Tierra Santa, herencia y promesa. Los capítulos, al finalizar del capítulo 47 y bueno, el 48, trazan las fronteras de una Tierra Santa y las asignaciones para las tribus, los sacerdotes y el príncipe, ¿no? El libro termina con algo que podría tal vez parecer técnico, ¿no? La distribución de la tierra, pero nosotros podemos ver que cada tribu recibe su porción, es un espacio reorganizado de manera ordenada, equitativa, ¿no? Y bueno, esto tal vez responde a una pregunta que tal vez podemos hacernos. ¿Cómo se habita la tierra después de la restauración? Realmente podemos ver con justicia, con orden y sobre todo con centralidad divina, ¿no? Dios toma esa posición, ¿no? Que si tal vez tenemos una postura preterista, dirá que en ese tiempo el Señor ya se ha cumplido y el Señor después de la restauración renueva eh, a la nación de Israel, ¿no? Y bueno, hay una reestructuración total. Se tiene una postura historicista, se dirá que a lo largo de la historia Dios ha ido obrando, ¿no? Y que el reino de Dios en este tiempo, por eso la mayoría que tiene la postura historicista son amilenialistas, ¿no? ¿Por qué? Porque se dice de que eh, no hay un milenio específico en un determinado tiempo, sino que ya está el reino de Dios, está en este tiempo. Entonces ya estamos prácticamente viviendo, ¿no? Este tiempo del reino de Dios. Entonces, ya a lo largo de la historia se ha ido cumpliendo. Y finalmente, los que tendrán la postura dispensacionalista o futurista, se dirá que todo esto apunta a algo futuro, ¿no? Algo que va a ser, va a suceder y bueno, va a pasar en la Tierra Santa, ¿no? Y va a suceder con los dispensacionalistas también se dividen, ¿no? En cuanto a pretribulacionismo, medtribulacionismo y posttribulacionismo. Entonces, según esas posturas, nosotros podemos entender tal vez el enfoque, ¿no? Si esta Tierra Santa fue en el pasado, se fue desarrollando a lo largo de la historia o va a ser futura, ¿no? Entonces, realmente podemos entender de que ya esta restauración va a ser con justicia, va a ser con orden, santidad, ¿no? Y bueno, la centralidad, obviamente, de Dios en todo este proceso. Y bueno, llegamos a la última frase de este libro de Ezequiel, que dice, el Señor está allí. Y este es el clímax teológico de todo el libro de Ezequiel, ¿no? ¿Alguien lo puede leer? El versículo 35 del capítulo 48, por favor. Amén. Dice así. En, en derredor tendré 18,000 cañas y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Muchas gracias. Jehová Sama o Jehová está allí, el Señor está allí, o en esta versión también dice casa de Dios, ¿no? Entonces,
Este es el clímax de todo este libro, ¿no? Que después de la partida, de la gloria de Dios, el juicio, la destrucción, el exilio, la conclusión no es simplemente que el pueblo volvió y ahí se acaba todo, ¿no? Sino que Dios ha vuelto a habitar en medio de su pueblo. Impresionante cómo termina este libro, ¿no? Entonces, realmente si juntamos todo el libro bueno, los capítulos que hemos estudiado desde el capítulo 36, lo juntamos todo, vemos una progresión impresionante, ¿no? Porque en el capítulo 36 hay una transformación del corazón. En el capítulo 37 hay una resurrección del pueblo, ¿no? De los huesos secos. Los capítulos 38 y 39 nos hablan acerca de la derrota del mal con Gog y Magog. Y los capítulos del 40 al 48 hay un establecimiento de un nuevo orden donde Dios habita. Y esto no es restauración simple, sino que es una nueva creación. Entonces, Ezequiel comienza con la gloria de Dios abandonando el templo, se muestra todo ese suceso, pero termina justamente donde esa gloria vuelve para quedarse ahí para siempre. Dios mismo lo dice, ¿no? Y habitaré, estaré aquí, este es mi trono, estaré aquí y habitaré para siempre. Entonces, entre ambos momentos hay juicio, hay muerte, hay exilio y podemos ver también que hay fracaso humano, ¿no? Pero el mensaje final no es el fracaso del hombre, sino es la determinación de Dios de poder transformar a un pueblo desde su interior y poder vencer todo lo que amenaza y bueno, obviamente el de poder también establecer un orden donde su presencia no vuelva a retirarse, ¿no? Y que pueda él siempre estar ahí en esa santidad, ¿no? Y es impresionante realmente lo que describe estos versículos. Ahora, ¿qué podemos decir sobre la relevancia actual de este libro? Realmente la vida, el mensaje del profeta Ezequiel nos enseñan valiosas lecciones, amados hermanos, que Dios es justo, es fiel, incluso cuando enfrentamos tal vez las consecuencias de nuestros propios pecados. Él está ahí, ¿no? Siempre hay esperanza de restauración y reconciliación con Dios. Evidentemente no sabemos, no sabemos el futuro, ¿no? Pero es importante preservar nuestra identidad y fe, incluso tal vez en entornos hostiles, en entornos paganos, idólatras, que nosotros podamos mantenernos fieles al Señor. Ahora, Ezequiel nos recuerda que a pesar de las circunstancias, Dios no olvida a su pueblo y siempre cumple con sus promesas. Dios le había hecho una promesa al pueblo y a pesar de que realmente no lo merecían, como hemos leído en capítulos anteriores, que dice, realmente este pueblo no merece ser liberado. Por eso lo mencionábamos y decíamos que no es un merecimiento personal o no es un mérito personal, mejor dicho, perdón, ¿no? Sino que es la misericordia de Dios. Dios cumple sus promesas a causa de mi nombre, dice, ¿no? Entonces el Señor había actuado de esa manera. Y así podemos concluir este libro, podemos tener am, un panorama general, ¿no? De todo el libro de Ezequiel. La comisión de Ezequiel en los capítulos 1 y 2, realmente Ezequiel en el capítulo 1 ve la gloria de Dios. En los capítulos del 2 al 4, Ezequiel es comisionado a la obra, llamado, advertido de todas las cosas, ¿no? Esto ocurrió antes del asedio, las señales, mensajes, visiones y parábolas de juicio, todo lo que hemos visto, todas las cosas vividas, actuadas que él hizo
como formar un mapa con ladrillos, eh, acostarse de un lado y del otro por 390 días, por 40 días, ¿no? Raparse el cabello, em, eh, y todas esas cosas, ¿no? Que mostraron de manera muy simbólica todo lo que iba a suceder. Esto ocurrió antes del asedio. Ya los capítulos del 25 al 33, el juicio contra las naciones vecinas. Durante el asedio ocurrió esto justamente paralelamente, ¿no? Hemos visto que igual Babilonia em, igual atacan, ¿no? A los enemigos de Judá. Entonces, ellos también son juzgados, ¿no? Por todas las cosas que habían hecho. Y de los capítulos 33 en adelante, bueno, hasta el 40, el regreso de Israel al Señor y la restauración de Israel en el reino. Esto después del asedio, ¿no? Como ya lo decía, dependiendo a la postura, nosotros podemos interpretar esta última parte del libro de Ezequiel, que es bastante complicado, difícil, pero que nosotros tenemos que dedicar tal vez o prestar, ¿no? Mayor atención, que muchas veces tal vez no nos hemos querido meter mucho con estos capítulos, pero que sea una buena oportunidad, ¿no? Que nosotros también podamos profundizar en esto. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, algún aporte, amados hermanos?